Bueno, mi nombre es Marco Bufano Fernández, trabajo en el colectivo Guías, que es el grupo universitario de investigación en antropología social. Yo trabajo en la parte fotográfica, es un colectivo conformado por antropólogos, estudiantes y graduados de la carrera de antropología, y lo que hacemos es atender los reclamos de los pueblos tehuelches, mapuches, las comunidades de la Argentina, sobre los esqueletos y restos humanos que se encuentran dentro del Museo de la Plata. Dentro del colectivo, yo trabajo en la parte fotográfica, armamos las muestras que recorren todo el país, hemos ido también a Uruguay, a Paraguay. En total hicimos más de 55 muestras fotográficas. La muestra se llama Prisioneros de la Ciencia. Es un conjunto de fotografías que encontramos dentro del museo, en los sótanos, en el 2006, en una investigación que tuvimos la oportunidad de realizar en los sótanos del museo, donde encontramos fotografías de negativos en placas de vidrio de 18 por 24, que estaban en pésimas formas de conservación, estaban tiradas en el suelo. Lo que hicimos fue recuperarlas y bueno, exponemos esas fotos que estuvieron ocultas más de 100 años. Bueno, como valor científico nos dimos cuenta que no tenía mucho valor científico, sino más bien en una forma de menospreciar a las comunidades, a los individuos. Se los desnudaba muchas veces, se los forzaba a posar frente a la cámara, en posiciones al estilo Lombroso, ¿no? De frente, perfil. Y la mayoría de estas fotografías que encontramos pertenecen a una expedición que realizó Lehmann-Nietzsche en el ingenio La Esperanza, en San Pedro Jujuy, una expedición que manda Perito Moreno a Lehmann-Nietzsche junto a Carlos Bruch, que era el fotógrafo, y bueno, las fotos son terribles. Los obligan a posar desnudos, le sacan las ropas, algunos están con sangre en los labios, mujeres desnudas. La verdad que es una humillación para estos individuos, ¿no? Los humillaban. Como valor antropológico no tienen, porque incluso estuvieron tiradas más de 100 años en el piso y no se usó para nada. Nosotros hicimos un rescate para mostrar lo que esta pseudociencia quería mostrar, ¿no? El tema principal es la expropiación de las tierras, ¿no? Lo que querían estos pseudocientíficos era robarles las tierras y tratar de inferiorizarlos para demostrar que no servían y así apropiarse de sus tierras. Sí, al mismo tiempo que empezamos la investigación, el jefe de fotografía del Museo de la Plata, que era Xavier Kriskowski, un fotógrafo muy conocido de La Plata, él estaba recolectando estas fotografías para hacer un libro que se llama Desmemoria de la Esperanza, que se repartió en escuelas con Daniel Filmus hace bastantes años. Bueno, apenas él sacó a la luz esas fotos, lo echaron del museo por mostrar esto, ¿no? Que hasta esa época era como un tabú, ¿no? Nadie podía mostrar lo que había pasado en esas épocas. Nosotros encontramos varias fotos y se las dimos a Xavier Kriskowski para que conformen el libro, que no está a la venta, pero se repartió en las escuelas de la Argentina. Nosotros, a raíz de esta investigación, empezamos a denunciar todo lo que había pasado, cómo habían sido tomados prisioneros la familia Inacayal, la mujer, la sobrina, cómo habían sido esclavizados dentro del museo, luego de sus muertes, de sus dudosas muertes, cómo habían sido descarnados, pelados y exhibidos dentro del museo como si fueran trofeos de guerra, como si fueran objetos, junto con fotografías, el cuero cabelludo, cerebros en formol. La verdad es bastante terrible esas historias.
y a medida que empezamos a difundir en los diarios, nos echaron, no nos dejaron investigar más dentro del museo. Actualmente estamos tratando de restituir, porque nuestra investigación lo que hicimos fue identificar los restos humanos, devolverles su identidad y bueno, contactarnos con las familias de las comunidades, con sus comunidades respectivas y que se inicie el reclamo para la restitución. Y no, en 2006, 2007 no nos dejaron entrar más a investigar. La investigación duró pocos meses. Claro, pero en esos, no, duró 2 años, pero en esos años logramos compilar un montón de información y sacamos 5 libros que están a la venta en la Campana de Palo, en La Plata, también los vendo yo, y en muchas librerías. Pero sirvió para que las comunidades empiecen a reclamar. A partir de ahí se iniciaron trámites de restitución y logramos la restitución de Damiana Krieg, que estaba el esqueleto postcraneal, estaba escondido durante también más de 100 años, estuvo escondido en el primer piso del Museo de La Plata. Su cabeza estaba en Alemania, porque en esa época hacían intercambio de esqueletos con Alemania. Después logramos restituir los restos de Inacayal, que habían sido mal restituidos en una primera etapa en 1994. Y ahora, hace 2 meses, podemos restituir 4 miembros de las comunidades Selknam a Ushuaia, a Tierra del Fuego. No, perdón, a Ushuaia no, a Río Gallegos. La muestra, más que nada, acompaña una serie de charlas y también con los libros que damos en distintos lugares, ¿no?, en toda la Argentina, y está compuesta por más de 120 fotos de distintas comunidades y distintos hechos que ocurrieron a principios del siglo XX. Hay una parte que es sobre la vida de Inacayal y su familia, que fueron tomados prisioneros y vivieron dentro del museo y que luego de sus muertes fueron descarnados y mostrados en las vitrinas. Después hay otra parte que es el familiar, que es una expedición a un ingenio azucarero, La Esperanza, en San Pedro Jujuy. Esas fotos son tomadas por Carlos Bruch y Lehmann Nietzsche, que bueno, hacían desnudar a las personas se notan en sus miradas que no les gusta estar ahí frente a la cámara. Después hay otra muestra que es de Damiana Krieg, una nenita que fue apropiada en Paraguay y que se la dieron en custodia a Alejandro Korn en La Plata, y Alejandro Korn la tiene esclavizada en su casa hasta que cumple 13 años y la chica es enviada al Melchor Romero, al neuropsiquiátrico, donde Alejandro Korn era el director. La niña muere a los 13, 14 años. Apenas muere, le cortan la cabeza, la mandan a estudiar a Alemania con Hans Virchow, un anatomista de esa época que hacía cortes en los animales. El esqueleto postcraneal queda envuelto en las sábanas del Melchor Romero durante más de 100 años en el Museo de La Plata, donde miembros del colectivo Guías la encuentran y empiezan a denunciar estas prácticas y a comunicarse con los caciques de la comunidad Che en Paraguay. Bueno, ahí viene todo un pedido de restitución. Ahí viene el pedido de restitución que se formaliza en el 2010, el esqueleto postcraneal, y en el 2012 la cabeza, que estaba en Alemania. Bueno, la muestra recorrió la mayoría de las provincias de Argentina, Uruguay, Paraguay, y en total fueron 55 muestras. También es importante los lugares donde fue. Nosotros relacionamos ese genocidio con el último genocidio de la dictadura militar argentina en el 76, porque estaba muy relacionada militarmente, son los parientes, ¿no? Es muy similar. Sí, económicamente también. Económicamente, claro, era sacar robo de niños, ¿no? Otra estuvo en la ex ESMA, estuvo en el Centro Cultural Haroldo Conti, en el 4 Columnas estuvo 2 veces, estuvo también en la Mansión Seré
y estuvo en el Parque de la Memoria. También estuvo en el Chaco, en un centro clandestino de detención. Nosotros cuando damos las charlas montamos la muestra y sí, recorrimos gran parte de la provincia de Buenos Aires, Lincoln, Junín, varios lugares. Después en Neuquén, también la primera muestra se hizo en Bariloche, en el Centro Cultural Perito Moreno, justamente. Fue increíble porque, claro, la gente tenía a Perito Moreno como un héroe, y al enterarse de estas atrocidades que hacía, ¿no? Él desenterraba los cuerpos, era un coleccionista de cráneos, básicamente, no era científico, un coleccionista de cráneos, y se hacía amigo de los caciques, de las distintas comunidades, pero después los traicionaba y los mandaba a matar o pedía la captura para tenerlos en el museo y después de muertos mostrar sus cráneos, sus cueros cabelludos, sus cerebros en las vitrinas del museo. Claro, viajamos mucho a las provincias, tenemos una muy buena relación con los referentes de las comunidades. Ellos al principio cuando vieron las muestras se choquean, ¿no? Como cualquier persona, les da mucha bronca, son familiares de ellos que estuvieron en los museos expuestos como si fueran objetos, una cosa terrible, pero ellos entienden que es una lucha constante, le están exigiendo las tierras, el fin es que les devuelvan las tierras, primero los esqueletos, ¿no? De sus parientes para poder enterrarlos en las tierras. Y bueno, ahí ya exigir que les devuelvan las tierras donde ellos pertenecen. Nosotros como colectivo no estudiamos los pueblos originarios, ¿no? Sino que estudiamos a los antropólogos que hacen estas barbaridades. Nosotros creemos que la fotografía siempre es una herramienta, siempre hay una relación de poder en donde el que tiene la cámara ejerce un poder sobre el otro. Para tratar de amenizar ese poder, bueno, habría que tener una relación con el sujeto a fotografiar, no una relación que no sea un instante y chao, saco la foto y me voy, sino que sea una interrelación, una relación de pares.